Buenas tardes y bienvenido a Calvary ATX, Calvario en español. Feliz año nuevo. Nos alegra que están acá con nosotros en persona o en línea. El Calvario se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para que impactes al mundo de alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se le revele para que puedas creer en Él, tengas vida eterna en Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. No tenemos ningún anuncio, nada más que feliz año nuevo. Esperamos que deje lo que no era de Dios en el 2023 y déjelo allá y empiece fresco este año, buscando de las cosas de Dios primeramente. Nuestra promesa de 199 promesas de Dios es el número 89 y viene a nosotros de Hechos 20:35. Hoy vamos a estar en Mateo 14, pero primero nuestra promesa del día, que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo advirtió a los ancianos de Efesio de un día en que los lobos salvajes entrarían a la iglesia y se harían un festín, una banqueta con las ovejas para satisfacer los deseos de la carne y llenar sus bolsillos. El sermón del corazón de un pastor, Pablo dice: he declarado todo el consejo de Dios y he trabajado para apoyar la obra y a los débiles y los necesitados. Tristemente, vivimos hoy en la época en lo que Pablo advirtió. Los falsos maestros vestidos con piel de oveja, complementando la palabra y se enfocan en recibir en lugar de dar. Los cristianos deben dar para servir a los débiles, a los necesitados, no para llenar los bolsillos del pastor o porque se les ha enseñado que hay que sembrar para cosechar los beneficios. Y así hemos llegado y terminado la primera semana del año. Faltan 51 más. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por otro día de vida, por salud y por poder estar acá y comenzar este año en tu casa. La casa tuya es a donde están tus hijos y hijas juntos para adorarte, Señor. En canto, en oración, en palabra. Y hoy pedimos de tu Espíritu Santo que se derramen en este lugar y que los llene. Daros un nuevo refresco de tu Espíritu para poder entender y recibir tu palabra, Señor, y apoderarnos para poder caminar en la palabra del Señor. Úsanos para alcanzar a nuestra comunidad hispana acá de Nostra y alcanzar a las naciones. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén. Ok, esta semana vamos a entrar a Mateo 14, versículos 1 al 21. Y el título de nuestro mensaje es Historia de dos fiestas o Historia de dos banquetas. La primera fiesta es una fiesta de cumpleaños con licor, comida y pecado en el centro. De pronto eso fue de la manera que celebrábamos el Año Nuevo. Ojalá que sería en los días anteriores, pero sabemos que aún hay cristianos que viven la vida así. El segundo ocurre en un campo abierto donde la gente tiene hambre. A medida que nos embarcamos en un año nuevo, ¿cuál es el apetito tuyo? ¿Es el apetito para la carne
o para las cosas de este mundo o para el espíritu y las cosas del Señor? Esa es la pregunta que debemos preguntarnos mientras entramos a este año. Leamos el capítulo 14, los primeros dos versículos, 1 y 2, y dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Las noticias de todo lo que Jesús estaba haciendo se extendió por toda la región y llamó la atención de Herodes el tetrarca, más conocido como Herodes Antipas. Su padre fue Herodes el Grande, de quien leemos en Mateo 2. De pronto muchos este fin de semana celebraron el Día de los Reyes Magos, Efine en inglés o en otros lugares, y se recuerdan la historia de Mateo 2. De pronto no se recuerdan que lo que pasó, Herodes ordenó la muerte de todos los niños varones de 2 años o menos, porque no se sabía a qué tiempo fue que realmente llegaron los hombres juiciosos, los hombres, los que llamamos los magos, con 3 regalos y muchos en una caravana, buscando a coronar a Jesús y pedirle y darle sus regalos para reconocerlo como rey, aunque era un bebé o un jovencito, menos de 2 años. Y por eso es que vemos que hay una orden de este Herodes el Grande, que mandó a matar a todos los niños en Belén y la región. Este Herodes tenía a 9 o 10 esposas, y era más seguro ser un cerdo de él que la esposa o hijo. Eso era el dicho de esos tiempos. Y la razón es porque Herodes no comía cerdo. Entonces el cerdo o el marrano tenía la posibilidad de vivir, mientras si se le mete una mujer, una de sus esposas o de sus hijos en su camino, porque está insegurado, está insegurado y no le quieren que se le metan en el lado, los mataría. Mató a uno de sus hijos y ha matado a una esposa. Este es este hombre, malo, malísimo, un anticristo, diría uno, por el espíritu de Satanás, un demonio adentro que puede matar a los niños, puede matar a su propio hijo, puede matar a su propia esposa, por las riquezas, por el poder, por el miedo que alguien le va a quitar su posición. Ahora, un tetrarca significa gobernante de un cuarto de parte, o gobernante de una sección de un país. Roma había conquistado al área, era el emperador de Roma, que cubría muchas naciones. Y ellos en Israel habían nombrado a gobernantes sobre ciertas partes del área. Herodes Antipas era el gobernador del área de Galilea. Su hermano Felipio gobernaba la parte del norte de Israel, y su otro hermano Arqueleo gobernó la parte del sur. Eran idomitas, descendientes de Isó, el hermano gemelo de Jacob, también conocido como Israel. Practicaban la fe judía cuando les convenía, iban para ganarse posición política y riquezas. Eran políticos. Y lo que hemos visto es que nada cambia hoy en día. Los políticos no han cambiado. Dicen, oh, yo soy cristiano. Pero en realidad demuestran frutas. Se afilian a un partido
para coger nuestros votos, pero no necesariamente creen en lo que creemos. Los usan. Herodes Antipas quería ser rey, pero como veremos en nuestra historia, ni siquiera podía ser un líder en su propia casa. Ahora, ¿por qué pensó que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos? Su conciencia lo estaba comiendo, lo estaba molestando, la conciencia le estaba picando, hablándole, haciéndole recordar que Herodes había matado a Juan. En Mateo 4, Juan el Bautista fue encarcelado. En Mateo 11, Juan todavía estaba vivo y envió estudiantes, sus discípulos, a Jesús para preguntarle a Jesús si él en verdad era el Mesías. Porque, Señor, estoy acá en la cárcel y usted dice que es el Mesías. Ahora, sabemos que Jesús reconoció a Juan el Bautista como el profeta más grande de todos. Pero como Juan, como nosotros, a veces nos da dudas de lo que puede hacer el Señor. Y acá ya hemos visto que tenía una duda. En este capítulo 14 conoceremos los detalles que llevaron a su encarcelamiento y su muerte. ¿Por qué fue que pasó? La Biblia dice que nuestro pecado nos encontrará. Esa vocecita que escuchas es el Espíritu Santo tratando de tocarte y a tu corazón, alcanzar tu corazón y para decirte que te arrepientes. La pregunta de hoy es: ¿obedecerás a esa voz que te está hablando? ¿O limitarás a tu carne? Versículos 3 al 5 de Mateo 14 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Por qué Juan le decía no? Porque Juan le decía: no te es listo tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenía a Juan por profeta. Herodes Antipas estaba casado con la hija del rey Arteas el IV de Petra. Decidió divorciarse y enviarla de regreso a su padre después de enamorarse de la esposa de su hermano Felipe. Herodis era la hija de Artisbulo y Bernice. Felipe era el tío de Herodes, lo que convertía. Y Herodes Antipas también era el tío. Ahora, un tío le quita la mujer al otro tío. Como hemos estudiado en la familia de los Herodes, era una familia muy confundida, muy mala. Habían hermanos y hermanos juntos. Vemos acá sobrina y tío juntos. Y encima de eso, adulterios, mataban a gente. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando defiendes la verdad y predicas la verdad? La persecución viene. Juan el Bautista comenzó a predicar en contra de ese matrimonio porque era adulterio, sabiendo que esa era
la mujer de su hermano. Y por eso, esta mujer de Herodes hizo que a Herodes lo llevara a la cárcel. No solamente quería que encarcelarlo, sino quería que matarlo. La mujer lo estaba llevando loco, ya estaba harto. Nada más quería que Juan parara de predicar, que Juan ya no se escuchara, que Juan muriera, pero le tenía miedo al hombre, no a Dios, no a su mujer. Le tenía miedo al hombre, porque decía, este es un profeta y se van a alborotar la gente. Pero tenía razón, sí era profeta, pero no era cualquier profeta. Jesús dijo que era el profeta más grande de todos los profetas, porque Juan el Bautista podía ver el Mesías enfrente y decir, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ningún otro profeta antes de eso, que había escrito libros en la Biblia, podía decir eso lo mismo. Escribían cosas y ni entendían lo que escribían a veces, porque era el Espíritu de Dios que les daba que escribir. Vemos a un hombre que quiere ser rey, pero aún no tiene ni dominio en su propia casa. Y esta historia me hace recordar una conversación que tuve con Mari esta semana sobre un tema que ciertas iglesias les enseñan a las mujeres en la iglesia. Les dicen, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello y mueve la cabeza. ¿Sabe qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que, aunque él cree que es el líder, de verdad yo soy el que estoy en control. Yo soy la que estoy haciendo las decisiones. Y esa es una mentira desde el jardín. Después de que cayeron y pecaron Adán y Eva, Dios le dijo a Eva que sus deseos iban a ser para tener dominio sobre su esposo. Y para el hombre lo mandó a trabajar. Pero los deseos de ella siempre serían para tomar esa posición. Entonces, esa enseñanza, que esas iglesias que enseñan que la mujer es el cuello, son satánicas, no son bíblicas. Han tomado las escrituras y la han volteado. Tristemente, vemos eso más común hoy en día. Me voy a descargar un poquito, pero alguien me mandó un mensaje esta semana y era una mujer predicando y buscando las palabras de la Biblia y lineando y comentando lo que decía el comentario, y era sobre que el hombre no debe trabajar tanto, no debe trabajar tan fuerte y no debe hacer esto y ni esto, pero omitaron leer el primer versículo, que era uno no lo debe hacer en su propio poder, sino que no puede hacer nada aun el Señor lo haga. Y ese es el problema con nosotros, queremos hacerlos por nuestras propias fuerzas y no contar en el Señor. Regresando a nuestra historia, cuando otros ven a esta historia, pueden decir, ¿por qué le vamos a meter la culpa? ¿No saben quién eran sus padres? No era la culpa de ellos, ellos no saben más. Miren, no los culpen a ellos. Ustedes conocen a sus padres. Su padre mataba a la gente, mató a un montón de niños. Su padre tomaba, su padre abusaba a las mujeres.
usaba drogas. Por eso es que son así. Ellos no tienen la culpa. Es una familia disfuncional. Y es verdad, a cierto punto. Cuando primero el hombre es el líder de la casa y es el que mira, está dispuesto a guiar a su familia en las cosas de Dios, a sus hijos, lavar a su esposa con la palabra. Pero cuando no están caminando en las cosas de Dios, el padre y la madre, o de pronto no están ahí, están ausentes, o se ponen a beber y a tomar y ser borrachos, usar drogas, a vivir una vida descarrilada, ¿qué piensas que van a hacer los hijos? Van a seguir en esos pasos, porque ese es el ejemplo. El ejemplo no es haz lo que yo te diga. No, el ejemplo es mírame a mí y sígueme a mí. Eso es un líder verdadero. Pero no le quitemos toda la obligación o la cuenta a los jóvenes. Porque a un punto, esos jóvenes llegan a ser hombres y mujeres. Y todos nuestros hijos tenemos una responsabilidad. El problema no podemos seguir metiéndole la culpa a nuestra ser de crianza. A un punto tenemos que tomar contabilidad sobre nuestros asuntos y nuestros pecados. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. La belleza de su sobrina tentó a Herodes. La vio muy bonita. Empezó a codiciar lo que era de su hermano, lo que su hermano tenía. Y en lugar de huir del pecado, se dio a su carne y pecó. Sin embargo, ese pecado abre la puerta a la muerte. El pecado nunca está satisfecho hasta que trae la muerte. Mientras continuamos nuestra lectura hoy, vamos a ver. ¿Le estás dando fiesta a alimentar la carne o estás huyendo de los deseos de tu carne? Veamos versículos 6 al 11, que dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que ella le había pedido. Ella instruyó primero, fue a hablar con su madre y dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció
Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Mire, no solo son el presidente Clinton o los que están en la lista de Epstein los que le gustan las jóvenes. Vemos acá que Herodes todavía le gustan las jóvenes. Herodías y Satanás conocen la debilidad de Herodes. Le gustaba el joven, le gustaba el trago, le gustaban las mujeres, le gustaba el poder, le gustaba las riquezas. Emborrachándose y después viendo el espectacular. Hay un baile, eso no es una danza bailando como David al Señor, no, es la danza acá que está hablando es una danza sexualmente, una danza como si fuera a un club de mujeres que bailan. Y cayó, fue su deseo y le dijo, yo te doy lo que tú quieras. El Evangelio de Marcos dice, hasta te doy mitad del reino. Esa era su tentación. Y es la tentación de muchos. Ustedes saben que el enemigo, Satanás, nos ha estado observando desde el principio de la creación. Él sabe que son nuestras débiles. No porque Él sabe el futuro. Él ha estado observando. Y Él sabe lo que va a hacer caer a un hombre o a una mujer. Él conoce nuestras debilidades y tentaciones. Y las sigue repitiendo porque funcionan. Mire, han caído muchos. Aún el rey David fue sorprendido. Por no ir a la guerra, se puso a mirar de su terraza y empezó a mirar. Y después vio a una mujer bañándose. Y después, ¿qué hizo? En vez de mirar y no mirar y entrar, siguió mirando. Y eso no era suficiente. Entonces fue como el rey y pidió por ella, una mujer casada, y la embarazó. Después, dándose cuenta que estaba embarazada, trató de cubrir su pecado y llamó a Urias de la guerra para que fuera a dormir con ella, pero él no quería. Él quería estar en la batalla con sus hermanos, con los guerrilleros, allá batallando, y se quedó, aunque lo emborrachó y trató de mandarlo para la casa. No iba, era un hombre de honor. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó para la guerra de nuevo y lo puso al frente para que lo mataran, para cubrir su pecado. Pero nuestro pecado los va a encontrar. No podemos escapar de nuestro pecado. Esa voz que escuchas es tu conciencia, el Espíritu Santo hablándote, que te arrepientas. Eso es bueno tener eso. Porque el minuto que no escuches la voz más, ya quiere decir que Dios ya no te está hablando más. Eso es bien triste. Ahora, Herodes dice, golazo. Al fin me llega, no solamente está encarcelado, pero ahora tengo la cabeza de Juan el Bautista en mi bandeja.
y fue entregada a la joven Salomón. ¿Escucharon o entendieron la parte de que Herodes estaba triste? Estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Porque en Marcos 6:20 lo dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Entonces él lo estaba separando, lo estaba dejando quedar vivo. Y oyéndolo, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, mientras lo tenía encarcelado, Herodes iba a escuchar a Juan el Bautista, aunque le estaba diciendo: arrepiéntete, deja a esa mujer es de tu hermano, estás cometiendo adulterio, y avisándole para que se arrepintiera día por día. No importa lo que hayas hecho en el pasado, hay consecuencias por nuestros pecados, pero no importa lo que hayas hecho, Dios todavía quiere alcanzarte y darte el regalo de perdón, perdonar tus pecados y darte vida eterna si te arrepientes, si confesas tu pecado y dices: Señor, te necesito. ¿Cómo responderás? Herodes tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de Juan, pero no respondió a la voz de Dios. Ahora estaban en una situación en la que se había equivocado, pero su orgullo lo obligaba a cumplir la palabra que había dicho en frente de sus amigos, de sus socios, de sus panas, de los otros líderes que estaban alrededor y en frente de su mujer. En vez de humillarse, yo no, ya hice lo que hice. Y así es el pecado. Te emborrachas, haces cosas que no debes de hacer, y ahora tu orgullo dice: entonces voy a seguir. Y mató a Juan el Bautista. La voz que Dios estaba usando para tratar de alcanzar a este hombre. ¿Por qué? El sexo vende. Tenemos industrias que ganan miles de billones de dinero, legal y ilegal, por el sexo. Hacen anuncios en las televisiones para vender una vela, para vender un carrito, para vender lo que sea, un producto, a través del sexo. Porque saben que muchos de los que hacen las decisiones son hombres, y el sexo vende. Pornografía, tráfico sexual, padres que venden a sus hijos como esclavos para pagar una deuda, alimentar su adicción o transportar drogas. Vivimos en un mundo malvado y se está presentando enfrente de nosotros en la televisión, en las redes, y se va a poner más oscuro, no mejor. ¿Cuál es tu apetito? ¿Tienes apetito y hambre para las cosas de la carne? ¿Qué son esas cosas que se manifiestan de la carne? Gálatas 5, 19 y 21 dice: y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundancia, lascivicia, idolatorio, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les ha dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá no está hablando de salvación. El que practica estas cosas no puede decir que ha perdido su salvación. Lo que tiene que decir es que no es cristiano si está haciendo estas cosas, si estás caminando leyendo los deseos de la carne. Arrepiéntete, porque no heredarás el reino de Dios, dice la palabra muy clara. De manera similar, quiero hacerle una pregunta. ¿Debería beber un cristiano? La Biblia no dice que beber es un pecado. Y hay muchos cristianos que si pones las redes sociales no tienen problema teniendo su cervecita, su traguito, su margarita. Pero, recuérdense, el ex suegro, mire, comienza con una bebida, después lo lleva a otra, luego otra. Y tal vez esta vez no te emborraches. Pero, ¿qué pasa la próxima vez? Hacemos excusas. Solamente fue un traguito. Lo siguiente que sabes, has sido algo que te quieres arrepentir y decir, ¿cómo fue que pasó esto? Solamente fue una bebida. No sabía que iba a pasar eso. Es que estaba con los socios, los amigos del trabajo, y usted sabe que uno tiene que tratar de hacer amistades y a ver si alcanzo otra posición o me subo las escalas o no quiero que me vean como raro. La palabra de Dios nos llama a ser santo. No santo que, oye brother, tienes que arrepentirte. Mire, ir a la barra y decir, mira lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. No está diciendo eso. Es ser separado y no emitir al mundo. Dejar que nuestro camino sea un ejemplo. ¿Con qué adicciones o tentaciones estás lidiando con hoy? Escucha la voz de Dios y arrepiéntete. Veamos el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y le dieron las noticias a Jesús. Antes de ir a esta historia, ¿qué pasó con Herodes y Herodías? ¿Se recuerdan que se divorció? Dejó a su mujer por casarse con su sobrina. Cuando despachó a su mujer, el suegro regresó con un ejército y lo derrotó. Después de eso, su hermano Agripa, su hermano Agripa lo acusó de traición contra Roma y fue echado a la provincia de Galía, conocida como Francia hoy. Y ahí Herodes y Herodías cometieron sucedieron. Mire, el enemigo fue el último a reírse, porque el pecado produce la muerte.
Satanás ya sabe para dónde va. Él va para el infierno. Y ahora lo que trata de hacer es llevarse con él todos los que pueden. La suficiencia es de Satanás. Él quiere que te quites la vida. Él quiere destruirte. Él es un mentiroso. Mata. En cuanto a Juan, su cuerpo fue enterrado por sus discípulos, pero sabemos que Jesús vino a vencer el pecado y la muerte. ¿Te arrepentirás y seguirás a Dios hoy? Juan verá a Dios en el día de la resurrección y usted también puede verlo. Porque la palabra de Dios dice, ausente del cuerpo es presente con el Señor. El cuerpo regresará a la tierra donde vino, pero el alma y el espíritu vivirán para siempre. Unos en el cielo y otros en el infierno. Fumando o no fumando. ¿Cuál quiere ser? Si quiere ser el cigarrillo que se va a quemar. Leyendo el versículo 13. Oyéndolo Jesús que las noticias que le han dado, se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto y apartó. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Jesús nos da una idea de su humanidad. Él era Dios, pero también cuando caminó en este mundo, era hombre. Y vemos acá que su primo, su amigo, su hermano del ministerio ha fallecido porque lo han matado. Y se entristeza. Y busca, a montarse a un barco para pasar tiempo solo con el Señor. Cuando la muerte viene, muchos de nosotros queremos reeditarnos y estar solos, porque es un tiempo difícil. Jesús sabe tu dolor, porque Él lo ha pasado. Él quiere estar ahí a tu lado en esos tiempos difíciles. Él no es un Dios que no conoce lo que has pasado. Él vino a este mundo a vivir, a caminar y vivir una vida perfecta para decir, yo sé lo que has pasado, yo también pasé por eso. Aguántate de mí. Aunque los líderes religiosos y políticos se han vuelto en contra de Jesús, la multitud todavía lo sigue y empiezan a correr hasta Bestia, según Lucas 9, para encontrarlo ahí. Veamos el versículo 14 al 16, ya casi terminamos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por los aldes y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí este es el corazón de nuestro pastor Jesús. Deseaba estar solo, pero después de ver a unas 20,000 personas, la Biblia dice 5,000, pero los dice también muy claramente en el versículo 21 que eso era el nombre solamente de los hombres, no se contaban las mujeres ni los niños. Entonces acá habían entre 15,000 y 20,000 personas esperándolo. Y él, viendo a la gente, se conmovió con compasión. ¿Pero qué fue lo que lo movió? Que estaba lleno del Espíritu Santo y escuchó la danza, la música y las luces.
Marcos 6:34 los dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó ¿a qué? A darles de comer, comida. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús les dará de comer de la palabra de Dios. Sanará a los enfermos y los alimentará después. Un pastor debe ser movido con compasión para enseñar la palabra de Dios. Orar a Jesús por sanidad y como iglesia satisfacer, tener esa compasión para satisfacer las necesidades prácticas de la comunidad. La gente se está muriendo de hambre espiritualmente, porque hay una falta de enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia de Dios hoy. Hay lobos con piel de oveja haciendo mercancías de la gente, enseñando cosas perversas, desplumando al rebaño, haciendo mercancía, vendiéndole mi libro. Compre mi libro, compre mi ropita, síganme en las redes sociales, llenen mi GoFundMe, mándenme las ofrendas y las prensas. Me puede dar el título de su carro o de su casa. Lo aceptamos como donación. Están enseñando discursos motivacionales. Atraen a la gente con espectáculo, con la luz y la música. Pero omiten enseñar todo el consejo de Dios porque pueden ofender a la gente, a algunos. Y cuando ofendes y predicas la verdad, entonces no llenas los asientos, lo que después afecta las ofrendas y los diezmos. Entonces no queremos predicar toda la palabra de Dios. Pablo dice esto en Hechos 20, 26 al 31. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hay muchos pastores que no van a poder decir esto. No son limpios de la sangre de todos. Porque no he reunido a anunciarles todo el consejo de Dios. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo que el pastor debe enseñar totalmente la palabra de Dios, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, línea por línea, libro por libro, capítulo por capítulo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es mi iglesia, no es la iglesia de una denominación. La iglesia es la iglesia de Cristo. Él fue el que murió por ella. No es del pastor Tony Montana, del pastor, estoy nombrando, no es una persona de verdad. La iglesia no es de un pastor. La gente son las que el Señor les ha traído para alimentar a esas ovejas. Y dice, y de vosotros mismos, mire, porque yo después de acá está la advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Gente que quiere ser influenciadores. Por tanto, vela, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él está advirtiendo por 3 años, enseñando la palabra de Dios día y noche y dándole la advertencia de estos lobos que iban a entrar a la iglesia. Nosotros leímos sobre esto en las parábolas que cubrimos las últimas pares de semanas, que entre la iglesia crecerían la cosecha y entre ella había buena y mala. Así estaba la ciencia y la buena hierba. En la rama de mostaza establecerían raíces y los pájaros venían entre ella. Y los pájaros representaban a Satanás. Este es el único milagro que vemos registrado en los 4 evangelios. Como pastor, mi trabajo es preparar una banqueta semanal para repasar la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo y declarar el consejo completo de Dios para equiparlo para el trabajo del ministerio y empatar al mundo alrededor de ustedes, empezando aquí, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y a las naciones. Pero debe tener un hambre y yo tengo que traer el alimento que es la palabra de Dios para nuestros espíritus, que los impacta y los ayuda a caminar en los pasos cuando obedecemos a la palabra de Dios. Jesús enseñó y sanó hasta la noche. Entonces sus discípulos dijeron que no tenían nada que ofrecer, despídalos para que ellos vayan y compren algo. Y Jesús dijo, no los despidan, dadles ustedes algo de comer. Jesús quería usar a sus discípulos en este milagro. Dice, tú dales de comer. Lo más importante que le podemos dar a este mundo y a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, a la gente con quien estudias, es el pan de vida, que es Jesús. Pero Él también quiere que satisfacemos las necesidades prácticas en nuestras comunidades. Pero si solamente haces esas cosas, esas buenas obras, y no traes el pan de vida, Jesús, no vale la pena, no vale nada, porque entonces esa gente todavía va a ir para el infierno. Leamos nuestros últimos 4 versículos, 17 al 21, dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recordarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobraba de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Para el teólogo escéptico, este milagro fue registrado en los 4 evangelios. No es una metamorfa, es una historia que pasó, un milagro. Y todos 4 escritores hablan sobre este milagro. No sacaron el pan de su ropa, un pescado. No. Jesús es el creador del cielo y la tierra. Puede hacer lo imposible. Puede trabajar con recursos, talentos y habilidades limitadas.
La pregunta es no si puede hacer lo imposible, o si no si puede usarte con tus limitadas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios y compartirás lo que tienes, como el joven que proporcionó 5 peces y 2 panes? Jesús les dice que se sienten. Vamos a tener acá una banqueta, una fiesta acá de comida. Ya que les llené con la palabra de Dios, ahora vamos a llenar la barriga. Y se sientan. Me parece interesante cada vez que escucho a alguien preguntar, ¿no necesitamos orar o bendecir la comida antes de comer? Acá vemos este ejemplo. El Señor está bendiciendo la comida y partiendo el pan de vida que fue partido por nosotros. ¿Por qué no bendecir el alimento que Él fue el que nos proporcionó lo que tenemos de comer? El techo sobre nuestras casas. Él nos ha dado todo. Puede que no parezca mucho, pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él hace mucho con poco. Los discípulos deben haberse asombrado de que el Señor provea para casi 20,000 personas. Nuestro Dios puede hacer lo imposible. ¿Lo crees? Recuérdense de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Somos muy fácil para olvidarlos de los milagros que han hecho en nuestras vidas. Porque solamente queremos vivir en el ahora. ¿Qué vas a hacer por mí ahora? No lo que hiciste por mi hermana cuando está en el hospital. O cómo salvaste a mis hijas, o cómo me salvaste de un accidente hoy, o de las cosas que ni has reconocido que tú has estado ahí has hecho un milagro. Todos comieron y quedaron llenos y satisfechos. Saben que el Señor no solo satisface nuestras necesidades, sino que puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Efesios 3, capítulo 20. El Señor los alimentó a todos, y incluso había 12 canastas llenas de sobras. Uno para cada discípulo, para que ellos se recuerden de lo que Dios hizo ese día y de lo que puede hacer. Delítate en la palabra de Dios y ve cómo crecerás en tu fe. Lo que debía llevarte a caminar en el Espíritu para que no satisfagas las lujerias de la carne. Cuando no caminas en el Espíritu y caminas en la carne, entonces el Espíritu está débil y caminas y haces las cosas de la carne. No puedes caminar en el Espíritu y en la carne. O estás caminando con Él o con este mundo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por otro año que está delante de nosotros, Señor. Padre, que este sea el año de arrepentimiento y cosecha, Señor. Que haya un avivamiento, Señor. Porque este mundo está oscuro. Necesitamos más de ti, Señor. Úsanos para alcanzar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad hispana. Queremos venir antes de ti, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Tú eres un Dios bueno que los perdona, Señor, y quieres darnos vida eterna. Examina nuestros corazones, Señor.
y que respondemos a esa voz que los habla. Que hoy sea el día de salvación, Señor. Que hoy sea el día de arrepentimiento. Que hoy sea el día de nueva creación. Usa tu espíritu para hablarnos. Que hoy sea el día para unos que necesitan un día de refresco. Que los refresques y los llenes con poder y empoderarlas para caminar en tus caminos. Te damos toda la gloria, Señor. Venimos antes de ti, Señor. Te glorificamos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que sigues haciendo y lo que vas a hacer. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén.